En 1944, sectores urbanos como estudiantes, profesionales, universitarios, militares, jóvenes, comerciantes y trabajadores llevaron a cabo jornadas de protesta y lucha que obligaron a Ubico a renunciar a la presidencia, dejando en su lugar a otro militar, Federico Ponce Báides, que asesinó y reprimió durante 100 días, hasta que es derrocado por el movimiento revolucionario el 20 de octubre de 1944, iniciándose así la Revolución de Octubre. Inmediatamente se creó en el país un mejor ambiente. Guatemala se vio liberada del terror y el oscurantismo de muchos años. Después de celebrarse las elecciones, las primeras y verdaderamente democráticas, se eligió al primer gobierno de la revolución. Este gobierno fue encabezado por el doctor Juan José Arévalo. Luego de la revolución del 20 de octubre, los dirigentes del movimiento armado de octubre formaron una junta de gobierno que conservó el mando de la república hasta el 15 de marzo de 1945. Durante este periodo se promulgó la nueva Constitución de la República de Guatemala, que fue redactada y aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente, y en la cual figuraron elementos de todas las clases sociales y corrientes políticas. Después de cumplirse el periodo de gobierno de Arévalo, fue electo como presidente el coronel Jacobo Arbenz, que había participado activamente en el derrocamiento de la dictadura y que durante el primer gobierno revolucionario ocupó el cargo de ministro de la Defensa. Durante este periodo el gobierno estuvo en manos de un grupo de personas de los cuales la mayoría había sido perseguida por Ubico. Muchos de ellos desde jóvenes tuvieron que salir huyendo del país para salvar sus vidas. Eran hombres y mujeres muy bien preparados que tenían ante todo un espíritu muy nacionalista. Aunque se sabe que eran algunos de ellos provenientes de familias ricas, se dedicaron a tratar de recuperar para el país todo el tiempo perdido en las dictaduras pasadas. En estos gobiernos también hubo problemas y cosas negativas, pero en términos generales se sabe que fueron de mucho beneficio para los pobres, y que por eso fueron atacados por los enemigos de la justicia social. Como hemos visto, los cambios fueron muchos y la mayor parte de la población estaba contenta, pero no todos. Entre los terratenientes nacionales surgió el descontento, pues nunca se les había controlado la cantidad ni estado de los terrenos que tenían, y aunque el gobierno revolucionario les pagó, lo hizo en base al precio declarado de los mismos, y generalmente lo declaraban por debajo de su valor, para no pagar impuestos. La producción agrícola aumentó, pues los terratenientes se apresuraron a cultivar aquellas tierras que tenían ociosas para que no les fueran expropiadas. La gran mayoría rechazó la medida de expropiación, acusando al gobierno de tomar medidas comunistas. El gobierno de Estados Unidos salió en defensa de los intereses de las grandes compañías norteamericanas que sacaban riquezas de nuestro país, Telephone and Telegraph y la United Fruit Company, y empezaron a decir que era peligroso que el gobierno revolucionario tomara medidas comunistas que afectaran la estabilidad política de la región centroamericana y, por supuesto, la estadounidense. Los grandes terratenientes y el gobierno de Estados Unidos trataron de aislar al gobierno revolucionario, acusándolo internacionalmente, hasta que en 1954 lanzan la invasión mercenaria pagada por el Departamento de Estado norteamericano, organizada por la Central de Inteligencia Americana, CIA, y encabezada por el exmilitar Carlos Castillo Armas, llamando a este movimiento Movimiento de Liberación Nacional. El ejército se mantuvo en una vergonzosa pasividad, sin cumplir con su principal función, que es defender al país de ataques externos. La Revolución de Octubre fue derrotada el 27 de junio de 1954, iniciándose para nuestro país una etapa de retroceso en el proceso democrático.